Buenas a todos. En este vídeo os explico cómo se puede trabajar el ritmo con el metrónomo. Lo que vais a escuchar ahora es el compás por bulería con una base de palmas que es muy agradable a la hora de trabajar. Además, si estás empezando con la bulería, interesa escuchar ese ritmo continuamente, ¿no? La base de palma te puede ayudar mucho para interiorizar el compás de la bulería. Sin embargo, hay otra forma de trabajar, por ejemplo, con los ejercicios. Y ahí, incluso con la bulería, pero vuelvo con esa temática más tarde, la utilización del metrónomo es primordial, por dos razones. Primero, porque al controlar el ritmo, estás más seguro que controlas también la técnica, ¿vale? Si tú estás haciendo un ejercicio, una escala cromática, ¿no? Pero lo tocas como es normal al principio, pues no controla la técnica. Pues con la utilización del metrónomo te aseguras que también controlas la técnica. Por lo tanto, a la hora de técnica, pues también mejoras más rápido. Segundo, pues sencillamente pues controlas más el ritmo, que fíjate en la música y más en el flamenco es primordial, que controlas bien el ritmo. Y el tercer punto, el metrónomo también ayuda a concentrarte mejor, ¿vale? Y la concentración a la hora, pues en vez de estudiar 3 horas desconcentrado, pues con media hora con metrónomo bien estudiado, bien concentrado, haces el mismo trabajo y te da tiempo para un cafelito más. Por lo tanto, os doy un par de ejercicios del metrónomo. Uno muy sencillo, pues nada, lo ponemos, por ejemplo, el metrónomo a 80 bp. La velocidad que tú quieras. Y hacemos el ejercicio, no importa, cualquier ejercicio que tengas, y tú buscas la velocidad que tú quieras, ¿no? Lo ponemos en metrónomo. 3, 4. Perfecto, ¿vale? Ahora, el ritmo para mí tiene 4 aspectos. Primero, tienes que entender el compás, los 12 tiempos, los 4 tiempos, o la siguería, o cualquier palo, tienes que entender esos 12 tiempos. Segundo, tienes que entender muy bien el contratiempo, ¿vale? Eso es el trabajo casi el más difícil, ¿no? Entender el contratiempo es una disociación con el cuerpo, que entender el contratiempo como que no tu cuerpo se apoya en el contratiempo y se va al ritmo. Tercero, para mí es sonido. El sonido es muy importante, que tú controlas la dinámica. Es que en flamenco hablamos mucho de soniquete. El soniquete es una palabra bellísima, muy poética, que explica no solamente que el flamenco tiene ritmo, sino que también hay que transmitir a través del ritmo. Y ahí el sonido tiene una influencia primordial, ¿no? Hay gente que toca muy bien con el metrónomo y con los compás, pero no transmiten, ¿vale? No quiere decir que eso tiene que ver solamente con el sonido, pero la dinámica, el control del sonido sí influye. Y el último, que en los ejercicios que os voy a poner es interesante, que es el pulso. ¿Qué es el pulso? Pues que tú puedes mantener la misma velocidad durante X tiempo, que ni subas que ni bajes, ¿vale? Eso es un trabajo que se habla poco. Yo trabajo mucho con el baile y ahí sí lo hablamos, y es el trabajo más difícil y no somos a veces conscientes de cómo se puede trabajar. Pues con el mismo ejercicio, antes lo he puesto a 80, ahora lo vamos a poner a la mitad de la velocidad, 40, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo. ¿En qué nos sirve esto? Pues nos sirve en que mantenemos el pulso y elevamos nuestra concentración. Porque no es lo mismo que te apoyes mucho cada tiempo en el metrónomo, pero si vacías el tiempo, de repente cambia mucho, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, porque es interesante también jugar con el tiempo. Ahora lo voy a sentir por tangos. Antes es 1, 2, 3, 4, 1, y cada uno caía, ¿no? Bueno, a cada 2 tiempos. 1, 2, 3, 4, 1. Pero ahora lo voy a poner en el 2 y el 4. Entonces, antes era
1, 2, 3, 4. Ya estoy acelerando, ¿lo escucháis? La vamos a subir un poquito, vamos a ponerlo a 50. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y con ese sencillo desplazamiento del metrónomo, de repente ya mi cuerpo empieza a moverse un poquito. Vamos muy lento, si se sube un poco más se nota un poquito más, pero hace que el ejercicio, que es a priori no un ejercicio que digas tú, wow, qué bonito, pero te hace meter algo más de sensación, ¿vale? De sensación rítmica, de compás. Y eso nos ayuda de repente, lo que hacemos, lo que hablé antes, de que dentro de ese ejercicio puedes conseguir ese soniquete, que hasta un ejercicio tan sencillo tenga feeling, ¿no? Como se diría en inglés. Pues estos lo puedes hacer, puedes radicalizarlo, puedes bajar, en vez de 50, puedes ponerlo a 25. No lo voy a hacer porque creo que quizás es ya, o sea, vaciar todavía más. Tú mantienes el mismo ejercicio, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿vale? Estos son ejercicios muy interesantes para conseguir pulso, ¿vale? Hay gente que lo pone a contratiempo, ¿vale? El metrónomo a contratiempo. También es muy interesante, pero vamos, o lo dejo ahí para gente que sea más avanzado. ¿Para qué sirve? Pues realmente sirve mucho para controlar el ritmo, sirve mucho y sirve también para la concentración. La concentración a la hora de estudiar, exigir tu mente de estar más pendiente, hace que estudies con mucha más calidad. ¿Okay? Volvemos a la bulería. Antes hemos hecho una faceta por bulería y tenemos una base de palma. Se disfruta, se lo pasa bien, que es súper guay, muy bien. Pero si queremos trabajar de repente también el pulso, o sea, mantener la velocidad, ese ejercicio se nos queda un poco corto. Vamos a hacer, por ejemplo, la misma faceta o simplemente compás, lo que tú quieras. En vez de una base de palmas, volvemos al metrónomo. Ahora lo he puesto a 180 BPM. Tú cojas la velocidad que tú quieras, ¿vale? Es un ejercicio. Entonces vamos a tener golpes cada tiempo de compás. Vamos a practicarlo. Esto también nos sirve estupendo, pero sería interesante, de nuevo, vamos a vaciar ese metrónomo, lo vamos a poner a 90 y ahora vamos a tener el swing, o sea, el golpe no cada tiempo, sino cada 2 tiempos, lo que sería el marcaje del pie muchas veces, ¿no? Muchas veces marcamos 1, 2, 3 con el pie, 1, 2, 3, vámonos para allá. ¿Okay? Es el mismo ejercicio, salvo que ya estamos vaciando el compás. Muchas veces a la hora de grabar discos, ese es el patrón del metrónomo que se coloca como audio para grabar bien a tiempo, ¿vale? Porque en la claqueta continuamente golpeando es como que machaca mucho. Eso genera un poco más de soniquete, aunque, bueno, con el metrónomo hablar de soniquete es un poco raro porque no tiene, pero sí lo vamos a intentar conseguir con el tiempo. Si lo conseguimos, que jugamos con ese metrónomo como si fuera la sinfonía de Jerez, como se dice, que son la gente de Jerez que hacen las palmas de una forma brutal, pues con el metrónomo queremos acercar a esa sensación. Ahora vamos a ponerlo más difícil todavía. Lo vamos a poner a 60 BPM. Entonces, ahora en vez de cada 2, va a quedar cada 3. O sea, yo la velocidad de la bolería no lo estoy cambiando. ¿Vale? Es la misma velocidad, pero tengo menos apoyo del metrónomo. Vamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
¿vale? ¿Veis? Bueno, al principio yo estaba también buscando, a veces hay que buscar un poco la velocidad, pero eso es un ejercicio ya que cuesta un poquito más. Por supuesto hago yo también facetas ahí. Curiosamente, en general me cuesta menos tocar las facetas con ese metrónomo que el compás. El compás me es más difícil de mantener la velocidad, la verdad. Lo complicamos más todavía. La vamos a poner a 30. ¿Vale? Fíjate, ahora va a caer con la misma velocidad de la veloría, pero ahora va a caer cada 6 tiempos, o sea, en el 12 y el 6. Vámonos para allá. ¿Vale? Pues un ejercicio difícil para gente que ya están experimentado con la bulería. Eso se puede hacer con cualquier compás, se puede hacer con los tangos, se puede hacer... Bueno, la verdad que no es tan fácil. Con la sillería también lo puedes intentar. Vaciar el compás. Es un ejercicio muy interesante, muy entretenido y complejo. Pero vamos, poquito a poco. Primero intenta tocar la bulería no solamente por la base de palmas, que también es importante, no lo descarto, todo lo contrario, sobre todo si no eres experimentado, ese compás te puede transmitir lo que estamos buscando cuando empezamos con los compases, pero una vez que lo llevas bien, vuelvas a metrónomo. Lo digo también para los bailadores, por cierto. Los bailadores también podrían trabajar bien con el metrónomo para mejorar los pies. Pues nada, con eso espero que podáis trabajar un poquito mejor con el metrónomo. Si os ha gustado este tutorial, pues nada, os animo para echar un vistazo a la página web de Online Flamenco, donde puedes recibir multitudes de clases, tanto mío como de Javier Conde, Paco Serrano, el Chicuelo. Pues nada, que ahí está la academia, Online Flamenco.